Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio San Juan. Después de ya varias semanas, hoy por fin vamos a terminar el primer capítulo, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo los últimos versículos del 35 al 42 del capítulo 1 del Evangelio San Juan. En un momento vamos a estar leyendo. Primero que nada voy a hacer un poco de introducción. Gracias. Voy a introducir poniéndome los lentes. Hay momentos en la vida en los que alguien nos dice con entusiasmo, tienes que venir y verlo por ti mismo. Quizá un lugar impresionante, una obra de arte o una experiencia extraordinaria. Podemos escuchar la descripción, pero la invitación siempre termina igual. Ven y mira. Algo parecido ocurre en el Evangelio de San Juan. El cristianismo no se basa solamente en rumores religiosos o tradiciones humanas. Desde el principio, el Evangelio es una invitación personal a encontrarse con Cristo. Ustedes recuerdan la introducción que nos dio nuestro pastor Jorge cuando iniciamos el Evangelio de San Juan. Decía en la introducción, el propósito del libro se encuentra establecido en el capítulo 20, versículo 31, donde dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna en su nombre. Este es el propósito del libro. Estas cosas se han escrito, dice el apóstol Juan. Entonces vamos a ver todo lo que este apóstol escribió con ese fin. Que Jesús es el Cristo, repito, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna en su nombre. En este evangelio vamos a ver con claridad que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios encarnado, que vino a este mundo para dar vida eterna a todos los que creen. Si me quieren acompañar en la lectura o en sus Biblias, vamos a estar leyendo del capítulo 1, versículo 35 al 51. Así dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y vio Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios
subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amado Dios, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu amor, por tu misericordia, por poder descansar en esta gran verdad que en ti, al creer, tenemos vida eterna, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y habernos permitido conocerte, Señor, y haber creído en ti. Por haber abierto nuestro entendimiento y nuestros ojos para poder verte, Señor. Te damos la gloria por ese hecho, por ese grandioso hecho, Señor. En esta hora, Padre, oramos para que tú hables a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, que tú sigas haciendo la obra, que nos sigas perfeccionando día con día, Señor, hasta el momento que estemos delante de tu presencia, Señor. Oramos por nuestro pastor que no está con nosotros, Señor, lo ponemos en tus manos, te pedimos que también lo uses, Señor, allá donde él fue a hacer tu obra en Mexicali, Señor. Úsalo para que pueda predicar tu palabra con poder, Señor. Asimismo, Señor, también oro por los que estamos aquí, Padre, si hay alguien que no te ha conocido, pues tú tienes el poder para presentarte a él y que él pueda verte, Señor. Ten misericordia y bendícelo así como nos has bendecido a todos, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una narración del llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Es una porción importante en el argumento del apóstol Juan. Él está estableciendo las evidencias de quién es Jesús. Los testigos que Juan presenta demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Como observamos, Juan comienza esta serie de evidencias con el testimonio de Juan el Bautista. Cuando iniciamos el versículo 35, habla de Juan, ¿verdad? No se refiere a Juan el apóstol, es el escritor del libro. Está hablando de Juan el Bautista. Recordamos que antes de que nuestro Señor Jesucristo se manifestara, Juan vino bautizando y vino predicando. Su predicación era una predicación que apuntaba al arrepentimiento, ¿verdad? Y decía él, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Como observamos, Juan comienza esta serie de evidencias con el testimonio de Juan el Bautista. En los versículos del 35 al 51 encontramos un pequeño grupo de judíos que eran creyentes. Estos discípulos tenían la verdadera interpretación del Antiguo Testamento, resumida en la expresión que Jesús hace de Natanael cuando le dice, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué ellos tenían esta interpretación? Porque en este momento pues todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hasta este momento solo existía el Antiguo Testamento porque es cuando va iniciando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un grupo pequeño de creyentes, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Juan, el que escribe el libro, que como sabemos, él nunca se nombra, pero es uno de los discípulos que se encuentran en el versículo 35 y 40. Es interesante notar cómo el Señor comienza a preparar un grupo pequeño de discípulos, quienes más tarde se convertirían en sus apóstoles y posteriormente en el grupo de misioneros y predicadores del Evangelio. El primer versículo que leímos, el 35, dice, al día siguiente Juan, o sea Juan el Bautista, estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. El Bautista se encuentra en un lugar destacado cerca del Jordán y sigue dando su testimonio acerca de Jesús. Sin embargo, mientras que ayer, recordemos que un día antes había bautizado a nuestro Señor Jesucristo, mientras que ayer se había dirigido a una multitud de cantidad y carácter indeterminado, hoy está con dos de sus discípulos, Andrés y el mismo apóstol Juan. Otra de las diferencias entre los dos días es que ayer Jesús se dirigía hacia Juan, como les comentaba, a ser bautizado, para ser bautizado y hoy evidentemente se distancia de él, yendo hacia un lugar donde se alojaba temporalmente. Por otra parte, en tanto que el día anterior el testimonio del Bautista no había provocado ninguna respuesta activa para sus dos discípulos, hoy estos dos hombres dan el paso decisivo que recordarán por el resto de sus días. Dice el versículo 36, y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Notemos algo importante, Juan el Bautista no buscaba crear seguidores para sí mismo. Su misión era dirigir a las personas hacia Cristo.
Esto refleja el corazón del verdadero ministerio cristiano, no atraer personas hacia nosotros, sino hacia Cristo. El Evangelio siempre avanza por medio del testimonio fiel, como dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando dice cordero, para los judíos escuchar la palabra cordero no era escuchar sobre un animalito del campo que da lana y barbacoa. No, para ellos tenía un significado muchísimo más grande. Ellos entendían plenamente que un cordero representaba la limpieza y el perdón de los pecados. Continúa diciendo la palabra de Dios en los versículos 37 y 38. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Jesús les preguntó qué buscan. La respuesta tiene que ver con su motivación. En otras palabras, ¿qué es lo que esperan de mí? Ellos habían aceptado el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista y lo que éste había dicho de Jesús. Recordemos que un día antes Juan el Bautista había dicho en los versículos 30 al 34, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Por medio del testimonio de Juan el Bautista, estos dos discípulos creyeron. Asimismo, estos dos discípulos reconocieron la necesidad de salvación provista en el Cordero de Dios y comienzan a seguirlo. Creían que Jesucristo era el Cordero de Dios y ahora ellos se convertirían en sus discípulos. Antes, como dice la palabra de Dios, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ellos le dijeron Rabí, que traducido quiere decir maestro, y era una expresión de respeto. ¿Dónde te hospedas? Como diciendo, tenemos muchas preguntas, deseamos aprender de ti, queremos estar contigo y ser enseñados por ti. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro rabí, queremos seguirte. El Señor ahora entonces les invita a seguirle y les dice, vengan y verán. Notemos que el Señor se hace accesible a ellos. Entonces ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10. Un punto importante y digno de observar en el versículo 38 de este evangelio es que Jesucristo oficialmente comienza su ministerio sobre la tierra. Jesús, quien hasta el momento había vivido, por decirlo así, una vida en anonimato allí en Nazaret, sin declarar ni manifestar al mundo que él era el Hijo de Dios, el Mesías, había vivido como un simple hijo de carpintero, trabajando y viviendo como el resto de los jóvenes de esa aldea. Pero a partir de este punto en el relato de Juan, ahora Cristo se convierte en el personaje principal de todos los libros. Dice el versículo 39, vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como las 4 de la tarde. No se nos ha revelado y no es de gran importancia si este albergue temporal de Jesús era alguna casa de Betania, del otro lado del Jordán, o alguna cabaña de aquellos alrededores hecha con ramas entrelazadas y cubiertas con telas. Lo importante es darse cuenta de que los discípulos deseaban tener una oportunidad para conversar ininterrumpidamente con Jesús, puesto que esto era algo difícil de conseguir al aire libre. La pregunta ¿dónde te hospedas?, sugiriéndole claramente que deseaban ser invitados a visitarlo. El testimonio del Bautista había despertado plenamente el interés en ellos. Jesús los invita a estar con él. Vengan y verán. El texto dice que se quedaron con él aquel día. El discipulado no es superficial, no consiste en admirar a Jesús a la distancia. El discipulado verdadero requiere tiempo, atención y entrega. Seguir a Jesús implica renunciar a cosas que en realidad muchas veces son vanas. Seguir a Jesús implica pasar tiempo con Él y aprender de Él. No solo es mirarlo de lejos.
Los creyentes deben cultivar una relación real con Cristo mediante su palabra y en obediencia. Posiblemente usted conoce a personas, o usted mismo lo fue en algún tiempo, que admiran a Jesús, se expresan de Él como lo que es, el verdaderamente el Hijo de Dios, pero no lo siguen porque prefieren seguir sus propios intereses. Sin darse cuenta, siguen al Dios ego. Es lamentable, pero pocos permanecen con Él. Al final del versículo 39 dice 4 de la tarde. El aspecto importante de este asunto no es qué significa la hora décima o las 4 de la tarde, sino por qué hace el escritor menciona la hora. El escritor, Juan el apóstol, como se ha demostrado, era uno de aquellos 2 discípulos. Aquel día con Jesús cambió toda su vida. Dejó en él una impresión tan profunda que nunca se olvidó, que nunca olvidó la hora en que había recibido aquella invitación y había determinado aceptarla. Seguramente estará de acuerdo conmigo en las marcas que llevamos lo que recordamos de nuestro primer encuentro con Jesús. Yo me acuerdo de muchos detalles de mi primer encuentro con Jesús, cosas que posiblemente no las entendí en el principio, pero que después fui atando cabos. Recuerdo una noche, estaba en muy malas condiciones, eran como las 12 de la noche, hice una oración, le pedí a Dios que me ayudara. Sabía muy poco de Dios, pero en mi niñez me habían enseñado que existía un Dios y que era bueno. Estaba cansado de la vida que llevaba, desilusionado, confundido, totalmente rendido, y solo le pedí que me ayudara. Recuerdo al día siguiente las primeras personas que vi eran unos creyentes que andaban haciendo invitaciones a un centro de rehabilitación cristiano. Esa tarde fui a ese centro de rehabilitación. Recuerdo claramente a la persona que me recibió, un anciano, y al director de ese centro que me invitó a cenar. Recuerdo que la cena se componía de unos huevos estrellados, frijoles refritos, papas francesas y unas cuantas tortillas de maíz. Recuerdo que oró por mí y me dijo claramente que Cristo quería cambiar mi vida y que era el único que podía ayudarme. Seguramente usted también tiene marcas en su vida de cómo conoció a Cristo. Si verdaderamente lo ha conocido, usted sabe que es la cosa más importante que le puede pasar a cualquier ser humano. Es muy bonito y muy importante, y es una de las experiencias más grandes cuando conoces a la compañera de tu vida, ¿verdad? O al compañero en el caso de las mujeres, que lo conoces y comienzas a ilusionarte y a comenzar a pensar que esa persona es la persona ideal para pasar el resto de tus días con ella o con él. Y también deja muchas marcas, ¿verdad? Recuerdos. También es muy bonito e impresionante y también marca tu vida cuando tienes a tu primer hijo o a tus hijos. Cada hijo que vas teniendo va marcando tu vida, el ver su niñez, el verlos crecer, el verlos, su educación que le das cuando los crías, cuando les das unas nalgadas, cuando los educas. Pero no hay nada más que marque tu vida que el conocer a Cristo. Más que tener un hijo, más que conocer a la mujer de tu vida, la marca más grande que puede experimentar una persona es conocer a Dios. Esta es la marca más importante. Y los que han conocido a Dios estarán de acuerdo conmigo. En el versículo 40 dice, uno de los dos que oyeron a Jesús, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero que hace Andrés apóstol es buscar a su hermano. Esto es hermoso. Hemos hallado al Mesías y luego lo lleva a Jesús. Andrés no predica un sermón complicado, simplemente lleva a su hermano a Cristo. Jesús entonces le cambia el nombre a Simón, porque Cristo no solamente salva a las personas, también las transforma. Andrés
y Juan, después de pasar un día con Cristo, quedaron tan impresionados por lo que hallaron en él, que se convirtieron en misioneros. Los dos salieron quizá al atardecer de aquel mismo día para buscar a sus respectivos hermanos. Andrés, el primer misionero, encuentra a su hermano Simón. Cuando Andrés vio a Pedro, le dijo: hemos hallado al Mesías. La esperanza en la vida del Mesías, la esperanza en la venida del Mesías, el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, y especialmente aquella visita al alojamiento temporal de Jesús cerca del Jordán, eran las circunstancias que habían preparado el camino para esta exclamación: hemos hallado al Mesías, al Mesías. No sabemos dónde fue este lugar, pero sí sabemos que estos dos se quedaron con él, con el Señor aquel día, y conversaron con él. Es muy posible que hablaron con el Señor Jesús toda la noche y se quedaron hasta la hora 10 del siguiente día. Escucharon al Señor todo lo que Él les enseñó. La pregunta es: ¿qué les habrá enseñado? Posiblemente la introducción fue parecida a lo que dice Lucas 24:27 a los discípulos en el camino de Emaús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Imagínense, mis hermanos, ¿qué pregunta no podría responder Jesucristo de la palabra de Dios si Él es el autor y todo lo que está escrito es acerca de Él? Nosotros, pienso yo, pero mi pastor menos que yo, y batallamos cuando alguien nos pregunta algo, ¿verdad? No nos sentimos totalmente tener un conocimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios, que le bastó una noche para evangelizar a aquellos hermanos y hacerles creer que Él era el Cristo. Ahora, también hay un contexto en estos hermanos. Estos hermanos tenían un conocimiento amplio del Antiguo Testamento porque eran hombres entregados. Eran hombres que vivían con una esperanza del Cristo, de la revelación del Cristo. Así que no fue algo también que ellos desconocieran, pero nuestro Señor Jesucristo les comenzó a hacer notar todo lo que de Él hablaba. Porque toda la palabra de Dios habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que cuando ellos decían: vamos a Salmos, y el Señor aquí, mira, está hablando de mí. Vamos a Jonás, aquí está hablando de mí. ¿No hay un libro de Jonás? Vamos al Evangelio, todavía no se escribía el Evangelio, todavía no podían ir ahí. Vamos a Primera de Samuel, ahí habla de mí. Vamos a todo les enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que provocó esto? La conversión de estos hermanos. Hemos hallado al Mesías, la seguridad de saber que lo habían encontrado y la motivación de salir y predicar su palabra. Entonces aquí tenemos a Andrés, el hermano de Pedro. Andrés tuvo un papel importante porque fue el primer discípulo llamado por Jesús y el primero que quedó convencido de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y trae a su hermano Simón. Ahora Pedro, para introducirlo al Mesías. El versículo 41 nos dice: él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Este versículo es muy importante como evidencia de un discípulo que da testimonio de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Recuerden que el propósito de Juan, el escritor, es dar evidencias, testigos de que Jesucristo es el Mesías. Y aquí tenemos el primer convencido, Andrés, y luego su hermano Pedro. Andrés es el primer discípulo que dice: hemos hallado al Mesías, y trajo a su hermano Simón Pedro. De esta manera el evangelio comienza a avanzar. Un testigo del Señor trae al evangelio a otro testigo. Así sucesivamente, cada uno de nosotros de alguna manera vinimos al evangelio porque alguien nos trajo a Jesús, alguien nos presentó el evangelio del Señor Jesucristo. Y es justamente lo que hace Andrés aquí. Trajo a su hermano Simón. Jesús, cuando ve a Simón, le dice: tú eres Simón, hijo de Juan. Algunas traducciones dicen hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Sin duda Pedro estaba impresionado. Me imagino que pensó: ¿cómo es que me conoce?
Y no solamente me conoce, sino que me dice lo que voy a hacer. Le dice, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca. El Señor le dice a Simón que llegaría a ser en el futuro una roca firme. Tú eres Simón, pero serás Pedro, una roca. Ustedes recuerdan la declaración famosa de Pedro en el Evangelio de San Mateo 16, cuando el Señor le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, por supuesto, llegó a ser una de las piedras fundamentales de la iglesia, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Los apóstoles son el fundamento doctrinal de la iglesia. Pedro iba a llegar a ser una de estas piedras fundamentales. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los creyentes, Pedro predicó el Evangelio con poder, y sabemos que él es la figura principal de los primeros 12 capítulos del libro de Hechos de los apóstoles. Cuando la iglesia comenzaba a establecerse sobre esta tierra, sus primeros años, Pedro fue la roca que proclamó la verdad doctrinal sobre la iglesia que está hoy fundamentada. Dicen los versículos 43 y 44, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Jesús se propuso salir de Galilea y encontró a Felipe. Esto muestra una verdad gloriosa. Aunque los hombres no buscan a Cristo, en realidad Cristo es quien primero los busca. Esto refleja la doctrina de la gracia soberana. Como dice Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. A veces nos resulta, o a veces queremos pensar, argumentar la forma en que nosotros venimos a Cristo y comenzamos a pensar en nosotros, en los pasos que dimos. Yo estaba aquí, o yo hice esto, o ya estaba cansado y todo esto me motivó, tenía este tipo de problemas y entonces dije voy a hacer esto. Y en parte no es que todo sea mentira, pero la realidad es que Cristo está moviendo las cosas en tu vida, porque Cristo es el que inicia el llamado para nosotros. Es Cristo quien nos llama. Posiblemente usted está aquí, tiene poco tiempo de estar viniendo. Abrace esa verdad, que es Cristo el que lo está trayendo. Posiblemente usted, como cualquier ser humano, a veces puede ser invadido por dudas y pensar, ¿será, no será? Abrace esta verdad. Cristo lo está llamando. Si usted está escuchando el Evangelio, Él está haciendo su parte de llamarlo. Ahora le corresponde a usted creer. Y si lo cree, un día va a estar a su lado, dando gracias por este momento o por ese momento. Jesús, que todavía está en Betania, al otro lado del Jordán, decidió cruzar a la orilla occidental del Jordán, y desde allí continuará hacia Galilea. Probablemente, mientras se ocupaba en hacer los preparativos para este viaje, encontró a Felipe. Esto no es extraño, ya que Felipe era de la misma ciudad que Andrés y Pedro, a saber, Betsaida, que quiere decir casa de pesca, situada, según parece, no lejos de Capernaum. Podemos suponer que Andrés y Pedro hablaron con su amigo y paisano acerca de Jesús. Posiblemente los tres habían venido al bautismo de Juan el Bautista. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Se aplica claramente que este mandamiento fue obedecido de manera que Felipe se convirtió en discípulo del Señor. De entre todos los apóstoles, solo Andrés y Felipe tenían nombres griegos. Sígueme. Este mandamiento es un llamado a ser discípulos de Jesús y significa
que a partir de este momento tu vida le pertenece a Él. San Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. No es una decisión momentánea, no, Jesús está hablando de un compromiso continuo. Eso es lo que significa seguir a Jesús, comprometernos con Él. Comprometernos con Él, ¿por qué? Porque Él representa la vida eterna. ¿Qué motivaría a dudar de comprometernos con una persona que nos está ofreciendo la vida eterna? Cuando nos comprometemos con nuestra pareja, nos comprometemos porque la amamos, porque estamos haciendo un compromiso, un convenio que es de alguna manera recíproco, ¿verdad? Me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo y juntos vamos a hacer una familia y la vamos a hacer gacha. Es un compromiso, ¿verdad? Y te propones cumplir ese compromiso. ¿Por qué? Porque amas a esa persona, porque es la persona que has estado buscando y te propones a que a pesar de que va a haber fallas en el camino, te propones que la vas a amar y ella también, ¿verdad? Cuando tienen un problema y están a punto de tomar una mala decisión, se acuerdan de este compromiso que hicieron y con la ayuda de Dios, pues se olvidan de los problemas y siguen, ¿verdad?, adelante, ¿verdad? Si una persona o un compromiso terrenal con una persona terrenal nos lleva a darle la seriedad de vida a ese compromiso, ¿por qué no darle la seriedad de vida a un compromiso con nuestro Señor Jesucristo? Comprometernos, decírselo, Señor, yo quiero estar comprometido contigo toda mi vida. Quiero estar contigo cada domingo en tu iglesia. Quiero conocer tu palabra. Quiero ir y dar testimonio de tu poder a las personas. Quiero que más personas que te conozcan. Quiero que más personas también estén contigo sentados en tu mesa. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué nos puede detener a eso? A veces hay cataduras que tenemos en el mundo. ¿Cómo voy a dejar aquello? ¿Cómo voy a dejar mi cotorreo? ¿Cómo voy a dejar mis compas? ¿Cómo voy a dejar mi compadre? Son cosas vanas que no valen la pena. El Señor te va a traer un montón de compadres aquí en la iglesia. El Señor te va a traer un montón de cotorreos aquí en la iglesia. Pero sobre todas las cosas, un día vas a estar en su presencia. Un día vas a estar en su presencia, vas a ser salvado. Porque tenemos que ver las dos caras de la moneda. Así como hay una vida eterna, también la palabra de Dios nos habla de una condenación perpetua. No tomar la decisión correcta no solamente implica una equivocación, implica tu futuro eterno. Tu futuro eterno. ¿Por qué no darle la oportunidad a Cristo? Si Él te está llamando, si estás escuchando su voz, si este día Él te está diciendo, ven y sígueme, ¿por qué no decirte, voy a seguir, Señor? Pero no me desilusiones. Créelo que no te va a desilusionar. Yo no conozco a ninguna persona que haya sido desilusionada por Cristo, que verdaderamente lo haya conocido. Dice el versículo 45 y 46. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, otra vez, perdón hermanos, dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y también le dijo, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Ahora Felipe es otro totalmente convencido de que Jesús es el Mesías. No sabemos nada de la conversación entre Jesús y Felipe, pero podemos observar que él estaba absolutamente convencido. Andrés dijo, hemos hallado al Mesías, y ahora Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Asumimos que Jesús le enseñó justamente eso, lo que está escrito acerca de él en toda la ley y en los profetas. Ahora Felipe dice, estoy convencido de que Jesús es el Mesías y le hemos hallado.
Felipe, el nuevo discípulo, halló a Natanael, que era de Caná. Natanael es con toda posibilidad el Bartolomé de los sinópticos. Lleno pues de entusiasmo, Felipe exclama: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Aquí Felipe está declarando una gran verdad, pues Moisés y los profetas, esto es todo el Antiguo Testamento, no se puede comprender a no ser que se vea a Cristo en ellos. Si no se percibe a Cristo en el Antiguo Testamento, seguirá siendo un libro cerrado. Pero en cuanto se comprende esta idea, las Escrituras se abren. Los judíos vivían en esta expectativa, con una ardiente esperanza en la manifestación de su Mesías profetizado y prometido en las Santas Escrituras. Ellos buscaban a ese Mesías profetizado. Sabían que en cualquier momento se podía manifestar un rey libertador. Seguramente en sus reuniones un tema común era la revelación del Mesías. En sus charlas, en las reuniones, todo giraba alrededor de este acontecimiento poderoso. Su esperanza de libertad descansaba en la manifestación de un Mesías. Así que cuando Felipe dice a Natanael: lo hemos hallado, él lo recibe como con algo en lo que ya está familiarizado. No necesita un contexto informativo porque él sabe todo acerca de esta esperanza. Natanael sabía, era un hombre que había estudiado la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que era un israelita en el cual no había engaño. Tenía un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Así que cuando él le dice hemos hallado al Mesías, no necesita un contexto. Natanael responde con escepticismo. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Observamos que en la reacción de Natanael no muestra el mismo entusiasmo que tiene Felipe, sino todo lo contrario. Este pesimismo es el resultado de que seguramente ya habían tenido desilusiones con manifestaciones de falsos cristos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Felipe no entra en un debate largo, simplemente le dice, ven y ve. La obra de Dios solo necesitamos acercarlos a la verdad, acercarlos a Cristo. Andrés y Felipe inmediatamente llevaron a otros a Cristo. Los creyentes deben evitar invitar. Los creyentes deben invitar intencionalmente a familiares, amigos y vecinos a conocer a Jesús. Cuando alguien realmente encuentra a Cristo, es algo que no puede guardárselo para sí mismo. Dice la palabra de Dios en los versículos 47 y 49. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Leemos en el versículo 47 que Jesús vio venir a Natanael. Dijo de él, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta declaración revela que Natanael era un verdadero creyente del Antiguo Testamento, un verdadero israelita, un verdadero judío que había sido interiormente circuncidado, un hombre íntegro en quien no había engaño ni hipocresía. No era algo muy raro en Israel en esos días, porque Israel era una nación de religiosos externos, pero sin vida espiritual. Era tan excepcional encontrar un israelita honrado y sincero, sin doblez. No quiere decir que este hombre era perfecto, pero era un hombre acepto delante de Dios. Con toda inocencia, Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Natanael quiere saber de qué fuente procede el conocimiento de Jesús. ¿Habría sido Felipe el que le proporcionó a Jesús la información para que formara un juicio sobre él?
El Señor le muestra que esta deducción sería falsa. ¿Cómo es que me conoces? ¿Cómo es que sabes de mí? Yo nunca te había tratado antes. Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Conozco dónde has estado cuando no te veo. Puedo ver tu corazón y puedo ver tu físico. Eso es ser omnisciente. Eso es ser Dios. Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Con gran sorpresa Natanael se da cuenta de que el penetrante ojo de su nuevo Señor se había introducido hasta el santuario íntimo de sus devociones bajo la higuera. Natanael se sorprende por las palabras de Jesús. Le reveló algo que solo Natanael conocía. Cuando Felipe va y llama a Natanael, este estaba debajo de la higuera haciendo ¿qué? No lo dice, pero con toda seguridad era algo muy íntimo y muy especial por Natanael. Este conocimiento sobrenatural revela algo importante. Jesús no es un maestro más. Él es Dios que conoce el corazón de los hombres. Recuerdo, les hablaba ahorita de las marcas de mi conversión. Y recuerdo que aquella noche había más personas ahí antes de orar. Y sentía vergüenza ponerme de rodillas. Así que esperé que se durmieran los que estaban ahí. Cuando ya los escuché roncando, me puse de rodillas y hice oración. Cuando dije, ayúdame, Señor. Dios nos ve. En su omnisciencia, Él conoce nuestros corazones. No hay nada que le podamos ocultar a Él. En su maravillosa bondad, Él nos escucha y ve el momento ideal para tocar nuestras vidas. Ahora les decía que estaba confundido, que estaba rendido, pero ahora doy gracias a Dios por haber estado en esa situación, porque esa situación fue la que me llevó a conocerlo a Él. Y esta es una realidad de todo creyente, que después de conocerlo, sean los motivos que sean, sea una enfermedad, sea la cárcel, sea un hospital, sea lo que sea, terminas dando gracias a Dios por ese problema que te llevó a conocerlo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. En pocos momentos pasó de duda a fe. ¿Por qué? Porque Jesús se reveló a él. La fe verdadera no nace solo de un razonamiento humano. Nace cuando Cristo se da a conocer al corazón del hombre. Así es como nace la fe. No se trata de un mensaje, no se trata de lo que dicen, no se trata de un testimonio. La realidad es que es Cristo que se revela a ti en tu corazón y te hace entender, te hace ver. Se cae un velo de tus ojos y entonces puedes decir, ahora lo entiendo. Ahora el testimonio es completo. Lo que habían dicho los demás, hemos hallado al Mesías, ahora también es la expresión de Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Natanael ahora está convencido, así como estuvo Andrés y Felipe. Ahora él también está convencido y puede decir con toda seguridad, tú eres el Hijo de Dios. En el versículo 50 Jesús le contestó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús le está diciendo, mira porque has comprobado mi omnisciencia, tú crees eso. Y esto es muy bueno, pero hay mucho más. Te mostraré cosas mayores que esta. ¿Qué quiso decir con esto? El Señor se está refiriendo a los próximos 3 años, cuando Natanael podrá observar como apóstol del Señor, milagro tras milagro tras milagro, que demostrarían que Él es Dios, el Mesías prometido. El pasaje de San Juan tan conocido, donde dice en el 3:16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Significa que Jesucristo tiene la misma naturaleza y que es igual a Dios, que es Dios. Natanael reconoce eso y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Jesús le contestó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice el versículo 50 y el 51, cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En todo el libro de Juan, una y otra vez se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. Juan se refiere a sí mismo, el Hijo del Hombre. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. En el versículo 51 Jesús le dice, también les digo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ellos conocían el trasfondo de lo que dijo Jesús, conocían la ley de Moisés, conocían el Antiguo Testamento y sin duda conocían la referencia que Jesús hace en este pasaje con referencia a Génesis 28, versículos 10 al 16, cuando habla de Jacob. Dice, Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo soy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Eso dice Génesis capítulo 28. Es un impresionante sueño. Dios le está diciendo a Jacob que él sería protegido a través de toda su vida, a través de todas sus experiencias. Dios iba a cumplir todas las promesas al pueblo de Israel, la nación de Abraham. Dios dice, yo abriré el cielo y los ángeles subirán y bajarán y te protegerán hasta que el pacto abrámico se haya cumplido. De eso habla Génesis 28. Esta es la frase que Jesús adopta en el versículo 51. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo que ellos, los apóstoles, verían el poder del cielo desatado sobre su ministerio aquí en la tierra. En el sueño de Jacob, Dios le asegura que el cielo está prestando cuidadosa atención sobre él y que Dios iba a hacer que los ángeles cumplieran su función como protectores del pueblo. Los ángeles tienen una función prominente en la vida y ministerio de Jesús sobre esta tierra. Por ejemplo, fue un ángel quien anunció a María que tendría un hijo. Fue un ángel quien habló a José acerca del nacimiento del bebé. Fue un coro de ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. Fueron ángeles que vinieron y ministraron al Señor al término de su tentación. Fueron ángeles los que estaban en la tumba del Señor después de su resurrección. Fueron ángeles que rodearon al Señor Jesús durante su ascensión en el capítulo 1 de Hechos. Entonces, lo que vemos aquí, que los ángeles estuvieron presentes durante la vida y el ministerio del Señor Jesús en una forma realmente prominente. Entonces Jesús le dice a Natanael, ¿crees? Porque te he comprobado que soy omnisciente, tú verás cosas mayores. Cuando observes el cielo abierto y su poder a través de los milagros que haré,
cuando observes el cielo abierto y a través de los milagros que haré. Debemos poner atención en esto. No puede suceder que un pecador busque al Salvador a menos que el Salvador le busque a él primero. La única razón de que estos discípulos vinieron a Jesús es porque Él los escogió primero. La única razón por la que nosotros venimos a Jesús para salvación es porque Él nos escogió primero. Si Dios no inicia la búsqueda y llama a salvación, nadie puede venir a Él, porque en su condición natural el hombre no busca a Dios. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, dice San Juan 15:16. También en Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Entonces, a menos que Dios busque, nadie le busca a Él. Si tú viniste a Cristo, si tú eres del Señor, piensa lo siguiente. Tú no viniste en un momento de lucidez o en un momento de astucia personal. Tú no decidiste en algún momento, creo que voy a hacerme cristiano. No, si tú eres cristiano es porque el Señor te buscó a ti y te llamó a salvación. Esa es la única razón. La salvación tiene dos elementos, la búsqueda de un pecador al Salvador y la búsqueda del Salvador a aquellos que Él llama. La salvación requiere de un redimido, uno que haya sido salvado, que busca a otro. Vemos que estos discípulos siguieron a Jesús, pero también llevaron a otros a Jesús, siendo testigos fieles, proclamando la verdad de lo que Él había encontrado. Juan el Bautista llevó a sus discípulos. Andrés llevó a su hermano Jesús. Andrés llevó a su hermano a Jesús. Felipe llevó a Natanael a Jesús. Es así como la salvación llega a otros, uno a otro. Dios se mueve en el corazón de los que Él llama a salvación y utiliza a estos santos, a estos redimidos, para traer el mensaje de salvación a otros. Dice en Romanos 10, 15 y 17, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pero esa palabra de Cristo viene a través de un testigo de Cristo. Nadie se salva en un vacío. Nadie se salva así de repente, tiene una visión, se le prende el foco y viene a Jesús. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos venimos a Jesús por medio de alguien que nos trajo a Él, por medio del Evangelio de Cristo. Esa es la manera que Dios lleva a cabo la extensión de su reino por la fe, que viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio. Así es como comenzó en Galilea y así es como continúa hoy en estos días. También uno a uno el Señor lleva a cabo su obra de testigo en testigo en testigo. Veniste a Cristo, ahora el Señor te da la responsabilidad de llevar lo que tú conoces acerca de Él, hacer lo que hizo Andrés, lo que hizo Felipe, lo que todos a través de ese momento en adelante hicieron, trajeron a otros a Jesús. Para nosotros esto es muy significativo, muy instructivo, porque nuestra vida que es cristiana, vinimos al conocimiento del Señor Jesucristo, somos salvados, nos gozamos, tenemos en esa vida una nueva relación. Si usted recuerda el día que conocieron a Jesús, hubo gozo, estábamos realmente impresionados de una manera excepcional, pero al correr del tiempo hemos estado una y otra vez en medio de luchas, pruebas y diversas situaciones. Y el Señor nos muestra quién es Él en nuestra vida
y nos afirma aún más en nuestra fe y nuestra confianza en Él. Una y otra vez y otra vez y otra vez nos muestra que Él es quien dijo ser. No es un cuento de hadas, no es algo que nos imaginamos. Jesús es el Hijo de Dios y lo comprueba en nuestra vida una y otra vez. Lo demuestra con su poder, su providencia, su respuesta a nuestras oraciones, y nos damos cuenta que eso fue el inicio, pero continuamos observando a través de todo lo que Él hace en nuestra vida, que Él realmente es el Hijo de Dios. Oremos, oramos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias porque nos permitiste conocerte, porque hubo una persona que te conoció antes que nosotros y tomó esa responsabilidad, de ese valor, de venir y enfrentarnos a nosotros con nuestra incredulidad, con nuestra dureza de corazón, y nos habló de ti. Nos dijo que te había hallado, así como estos primeros discípulos. Seguramente nosotros, igual que Natanael, al principio a lo mejor nos rehusamos, pero tú tenías un propósito, Señor. Porque el llamado no ven, ellos solamente eran un canal, Señor, eran un conducto que tú estabas enviando porque tú querías, porque tú nos estabas llamando, Señor, porque tú querías revelarte en nuestras vidas, porque tú querías que te conociéramos, porque tú querías que experimentáramos eso que es tan maravilloso de tener una relación contigo, de tener una seguridad de que un día vamos a estar contigo, de saber que nos amas, de saber que existes, de saber que tenemos un propósito, de darnos el entendimiento para no tenerle miedo a la muerte, sino entender que esa solo es una puerta que nos llevará a ti y a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por este evangelio de Juan que nos revela que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y también te damos gracias porque nos habla de un compromiso que tenemos como creyentes de ir y predicar tu palabra, de ir e invitar a otros. No sabemos quiénes son, Señor, tú lo sabes, pero están allá afuera y no te han conocido, Señor. Como nosotros estuvimos en un tiempo cuando no te conocíamos, tristes, desilusionados. Así hay muchos allá afuera, Señor, que no te conocen. Danos ese valor, ayúdanos a entender ese compromiso de conocerte, de ir y hablarles de ti, ir y decirle que te hemos hallado y que los estás buscando también a ellos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.